Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esmeralda Briones Manzano, soy estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y junto con mi compañera Guadalupe Hernández Aldana, el día de hoy les vamos a presentar nuestra tesis. Y bueno, el nombre de nuestra tesis es el impacto negativo de los recursos en la cadena de suministros, caso ECTEC, para 2019. En esta presentación les vamos a hablar del resumen del proyecto de investigación, también del marco protocolario que incluye el problema, que es cómo fue que derivó esta investigación, además la hipótesis, los objetivos tanto como general y específico, las preguntas de investigación. Después de esto vamos a hablar de la metodología que se utilizó para desarrollar el proyecto, seguido de conclusiones y finalmente son las recomendaciones. Y bueno, comenzamos con el resumen del proyecto de investigación. Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Hernández y les hablaré del resumen del proyecto de investigación. Para identificar el adecuado funcionamiento de la cadena de suministros en una pyme poblana, la razón que nos llevó a investigar este tema, concluimos que es un factor importante dentro de una pyme. Al hablar del impacto negativo de los recursos en la cadena de suministros, nos referimos al mal uso que tienen los recursos empleados y cómo estos afectan al desempeño de la pyme. Esto nos lleva a que la logística integral en una cadena de suministros adecuada ayuda a mejorar el desempeño de las actividades que realiza una pyme, por lo cual se necesita analizar las diferentes áreas que involucra una empresa y así analizar cuáles son las oportunidades que ofrece una cadena de suministro para el adecuado funcionamiento de una pyme poblana. Continuamos con el marco protocolario. Como primer punto hablaremos del problema. ¿Cómo fue que derivó? Pues al hablar del impacto negativo en la cadena de suministros, nos referimos al mal uso de los recursos dentro de una empresa y cómo estos afectan al desempeño de la misma. Con esto nos referimos a que una pyme la mayoría del tiempo está generando mermas, pérdidas materiales y también económicas, generando que estas no se expandan o no tengan el mismo crecimiento o que sea un crecimiento notorio frente a otras empresas o en este caso serían pymes. Además de que reduce la posibilidad de expandir su mercado y volverse una empresa competitiva a nivel local y, por qué no, a largo plazo a nivel nacional. Bueno, continuamos con la hipótesis. En la hipótesis decimos que una logística integral en una cadena de suministros nos ayuda al desempeño de las actividades que realiza una pyme. Pero para esto se necesita identificar cuáles son las áreas que se involucran dentro de la empresa, además de analizar cuáles son las oportunidades que ofrece una cadena de suministros para el adecuado funcionamiento de una pyme poblana. Y también al limitar el funcionamiento de la cadena de suministros, nos genera identificar cómo se ejerce la logística integral de una manera adecuada para que sea mejor el funcionamiento de una pyme poblana. Además de que hablaremos de los objetivos. En el objetivo general nos dice que este va a identificar el adecuado funcionamiento de la cadena de suministros dentro de una pyme poblana. Y en los objetivos específicos, uno nos menciona que es identificar el manejo de los recursos en una empresa enfocados a la implementación de una logística integral, y el otro es identificar la estructura de una pyme poblana. Preguntas de investigación. Estas se resolvieron durante el marco teórico y los temas que se tomaron fueron pyme. Para dar respuesta a qué es una pyme, cuál es la importancia de una pyme en Puebla. Para el tema 2, cadena de suministro. Para dar respuesta a qué es una cadena de suministro, cuáles son las ventajas y desventajas de una cadena de suministro. Para el tema 3, planeación de actividades de la pyme, cómo se ejercen las diferentes actividades de la pyme. Para el tema 4, relación laboral,
¿Cuál es la relación entre las diferentes áreas laborales de una pyme? ¿Cómo se desarrolla la producción de una pyme? Para dar respuesta a desarrollo de proceso de producción. Tema 7. Áreas que integran o involucran la logística integral en una empresa. Se contesta la pregunta, ¿qué es la logística integral? Para el tema 8, procesos logísticos para la innovación de la cadena de suministros. ¿Qué es el proceso logístico de una cadena de suministro? ¿Cómo funciona el proceso logístico? Para el tema 9, implementación de tecnologías de la información. ¿Cuál es la importancia de este? Para el tema 10, optimización de recursos en el proceso productivo. ¿Cuál es el funcionamiento de estos? Para el tema 11, funcionamiento de la cadena de suministros. ¿Qué elementos contiene una cadena de suministros? ¿Qué importancia tiene cada elemento dentro de ella? Para el tema 12, oportunidades que ofrece una cadena de suministros. ¿Qué tan rentable es una cadena de suministro en una pyme poblana? ¿Y cómo optimizar gastos con una cadena de suministros? Estos temas se dieron respuesta en el marco teórico. Continuamos con la metodología del proyecto de investigación. Y bueno, para desarrollar esta investigación utilizamos dos métodos y una técnica. En cuanto a los métodos, utilizamos el método descriptivo y el método deductivo. El método descriptivo se utilizó para explicar y describir la situación del uso de la cadena de suministros en una pyme poblana. Se llevó a cabo una situación o un hecho donde se tuvo como fin establecer su estructura o funcionamiento, además de que se partió con una pregunta específica para así poder delimitar la investigación a través de preguntas mucho más específicas. Y en el método deductivo, pues se utilizó ya que necesitamos recopilar información e ir desde lo particular a lo general. Y bueno, en este caso vamos a recabar información sobre el funcionamiento de la cadena de suministros en una pyme, donde necesitamos saber qué es una pyme, cómo funciona, cómo está integrada, la importancia que tiene, qué es una cadena de suministros, cómo está integrada, cuál es su funcionamiento, además de qué partes lo componen, las ventajas y desventajas que tiene, qué es una logística integral, cómo es que se implementa una logística integral en una cadena de suministros para su mayor funcionamiento y qué impacto tendría implementar las tecnologías de la información en una cadena de suministros y las ventajas que traería. Y finalmente, la técnica, que es la encuesta, se eligió con el fin de conseguir la información de manera más rápida y eficaz, ya que provenía de la fuente. Es decir, en este caso, pues conseguimos la información del empresario, donde él, pues de acuerdo a las preguntas que nosotros decidimos hacer, pues nos responde la forma en la que considera que se encuentra su empresa en estos momentos. Conclusiones y recomendaciones. Dentro de los resultados obtenidos concluimos que se encontró que solo el 50% de las empresas encuestadas conoce la aportación de la pyme poblana en Puebla. Resulta importante conocer este dato, ya que nos lleva a darnos cuenta que carecen de conocimientos sobre la función de las pymes y su importancia que ésta genera a la economía poblana, generando que las pymes no cuenten con oportunidades de crecimiento, quedando en el estancamiento comercial. Nos lleva a corroborar los artículos de diferentes autores consultados que hablan de esta problemática social. Por otro lado, se confirma que la mayoría de los empresarios considera que el funcionamiento de la cadena de suministros inicia desde los proveedores, termina hasta el cliente final. Por lo antes mencionado, consta que al contactar los proveedores buscan opciones en cuanto a la calidad de materia prima, disponibilidad, además de diferentes formas de pago. Por lo que si un eslabón de la cadena llega a fallar, afectaría a todo el proceso, generando pérdidas y retrasos en el cumplimiento de entrega, sin dejar de mencionar que diferentes autores indican
que proveedores no es esencial, sino un complemento en la cadena de suministros, ya que puede ser sustituido por las circunstancias presentadas, concluyendo que no se tiene claro los participantes que forman parte de la cadena de suministros. Además, se concluye que el 60% de los encuestados no tienen definido el medio de comunicación. Sin embargo, dicen que la comunicación se da de manera jerárquica, es decir, del nivel más alto al nivel más bajo, presentando dificultades a la hora de dar órdenes, dado que cuentan con un canal de comunicación no definido, distorsionando la información, siendo este un factor que incluye a perder clientes, además de pérdidas económicas, disminuyendo ganancias en la pyme. Dentro de los resultados se encuentra que para las pymes encuestadas, el área que tiene mayor importancia es la producción, ya que expresan que si esta área no puede continuar laborando, crearían pérdidas. Sin embargo, diferentes autores mencionan que todas las áreas que forman la empresa integran la logística integral debido a que se enfoca en un sistema de orden para el correcto funcionamiento de la empresa. Finalmente, se concluye que generalmente los conflictos que se generan en las diferentes áreas se debe a la carencia de información. Cabe mencionar que la implementación de tecnologías resulta de vital importancia para la optimización de recursos, y así se ve reflejado en el proceso productivo. Finalmente, se concluye que generalmente los conflictos que se generan en las diferentes áreas que conforman la cadena de suministros se debe a la carencia de información sobre la integración de la cadena de suministros. Además que se le agrega la falta de comunicación efectiva. Cabe mencionar que la implementación de tecnología resulta de vital importancia para la optimización de procesos productivos, para el uso adecuado de recursos, aunque en la mayor parte no es implementado ya que no cuentan con el capital suficiente para renovar la infraestructura de la empresa. Recomendaciones. Para el marco contextual, se debe ampliar las referencias que a su vez permitan identificar información adecuada, programas de capacitación por parte del gobierno estatal. En el marco teórico, ampliar las referencias que permitan conocer cuáles son los pasos para la implementación de la cadena de suministro en un proceso productivo diferenciado las empresas por sector.